Buenas tardes, soy Lisette Zambrano, estudiante de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, carrera Ingeniería en Computación. En este día vamos a hablar sobre la elaboración de un archivo VHDL con un comportamiento por bloques. Si nos recordamos los videos anteriores, tenemos una descripción de una calculadora en un solo bloque. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que si nosotros quisiéramos modelar algo diferente o poner condiciones diferentes o comportamientos más largos para llegar a la suma, luego para llegar a un comportamiento de resta, uno de multiplicación y uno de división, no vamos a poder separar estos componentes. Por ejemplo, aquí, si yo pongo la vista RTL, vemos que no existe una caja negra. ¿Por qué no existe una caja negra? Porque en sí todo esto es una caja negra. Tenemos un solo comportamiento que no podemos separarlo. Y si quisiéramos utilizarlo como un bloque en un diagrama, va a ser un símbolo único. Vemos aquí en Create Update, Create Symbol Files for the current file. Entonces, vemos que aquí se ejecuta y si nosotros quisiéramos llamar ese bloque que hemos creado en un archivo de diagramas, bueno, vamos a llamar aquí a tratar de insertar ese comportamiento como símbolo. Aquí está nuestro proyecto. Nos damos cuenta que no vamos a poder separar nunca de nuestra caja negra la suma, la resta, la división y la multiplicación, porque un solo archivo contiene una caja negra completa. Ahora, si notamos, yéndonos de esto de aquí, y nos vamos a la ejecución de una calculadora por bloques, como está acá, aquí tenemos nuestro archivo de alto nivel. Hay dos maneras de realizar este comportamiento de diferentes cajas negras para un mismo sistema. Esto es, aquí podemos ver los componentes 1, 2, 3, 4 y 5. Yo he dividido mis componentes como el componente 1 solamente refleja una suma. Podemos ver aquí que tengo dos entradas y una salida, nada más. El componente 2 se refiere a la resta, el componente 3 a una multiplicación y el componente 4 a una división. Ahora, hay dos maneras de poder reunir todo esto en una sola net, o sea, en una sola red. Es la parte escrita, que es ejecutar un documento como un test bench. Lo único que difiere es que aunque tiene las diferentes entidades, ¿no?, el puerto de salida y de entrada del alto nivel únicamente va a ser nuestra entrada principal, las dos entradas principales, la salida F y el selector, que es con el que vamos a seleccionar qué componente queremos. Aquí podemos ver el componente 1 como los puertos del componente 2. Los componentes de este archivo son cada componente que pusimos. Y aquí está de componente el selector. Recuerden que nuestro selector iba a tener 4 opciones, ¿no? La de la suma, resta, multiplicación y división, su selector y su salida. Y aquí instanciamos cada componente asignándole un nombre de salida. Ya habíamos declarado las señales suma, resta, multiplicación y división, y lo que estamos haciendo es simplemente declarar que la entrada A va a ir hacia la entrada del componente 2 y la B también. Aquí lo que estamos diciendo es que todas las entradas de nuestro sistema principal, es decir, A y B, van a ser las entradas de la suma, las entradas de la resta, la multiplicación y de la división. Y para nuestro componente 5, lo que vamos a tener es esto. El selector de la entrada principal va a ser el selector de aquí. Y las entradas de nuestro selector van a ser las salidas de suma, resta, multiplicación y división que teníamos arriba. Y por último, nuestra salida F, que va a depender del selector. Modelando este comportamiento, nosotros podemos ver que al ejecutar la vista de RTL obtenemos este archivo de aquí. A ver, vamos a hacerlo. Aquí lo está preparando el sistema. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cajas negras en toda nuestra simulación. Si abrimos cada caja negra, esto de aquí nos recuerda a un pequeño comportamiento, ¿no? A ver, podemos ver aquí que tenemos un comportamiento de suma en la caja
En la caja 2 tenemos un comportamiento de resta y así. División en el componente 4 y multiplicación en el componente 3. Y tenemos nuestra salida principal, las dos entradas de las operaciones y nuestra entrada de selector que se dirige hacia la caja negra del multiplexor. Esa es una de las maneras en las que podemos realizar esta simulación. Otro tipo de diagramas, a las personas que no les favorece mucho la programación escrita, les puede favorecer la programación por bloques. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos vamos a un nuevo archivo y señalamos bloque de diagrama. Bueno, dándole OK, nos aparecerá una pantalla vacía como esta de aquí. Así. Lo que tenemos que hacer para insertar cada componente, nosotros podemos trabajar con los símbolos que ya existen en el sistema. Vemos aquí que hay entradas, vemos que hay funciones grandes, aritméticas. Aquí tenemos un acumulador de muchas entradas y muchas salidas. Pero en este caso nosotros necesitamos que las cajas negras que nosotros implementamos en nuestros archivos sean los bloques que insertemos aquí. Para esto de aquí tenemos que ir a cada archivo y hacerlo un símbolo del sistema, porque en el bloque de diagramas, en el diagrama de bloques necesitamos un archivo. Lo único que tenemos que hacer es situarnos en el archivo, en la escritura del archivo del componente 1, suma, y le vamos a hacer una caja negra a la suma. Vamos a File, Create Update y creación de símbolos para este archivo. Si vamos aquí y le hacemos la creación, aquí podemos ver que se ha creado sin errores. Aquí vemos la creación. Ahora, regresando a un diagrama de bloques como el que teníamos, nosotros podemos insertar estos símbolos que hemos creado. Si nos vamos a Symbol, nos vamos a nuestro proyecto y insertamos el símbolo del componente 1 que ya lo tenemos. Y hemos insertado un componente 1 netamente descriptivo del comportamiento de suma. Bueno, aquí ya tengo el archivo completo. He realizado el insert de todos mis componentes. Estos son de las operaciones y esto es el multiplexor. Y a continuación lo que he hecho es insertar dos pines de entrada, que lo puedo hacer desde aquí. Tengo pines de entrada, de salida y bidireccionales. Y un pin de salida. Aquí tengo el pin de entrada del selector, que va hacia el selector del multiplexor. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que la entrada de mi multiplexor, la 1 va a ser de suma, la 2 de resta, la 3 de multiplicación y la 4 de división, que son los componentes que están aquí descritos. Y luego procedo a unirlos con cables de señales. Para darles un ejemplo, voy a borrar este cable y lo único que tienen que hacer es situarse y unirlo con la línea que les permite. Y esa es la descripción. Si ustedes se pueden dar cuenta, lo que tengo aquí es exactamente igual a haber hecho la ejecución del archivo RTL para mi componente, pero lo he hecho de manera manual. Bueno, espero que les haya servido. Esa ha sido toda la descripción de mi investigación. Muchas gracias por su atención.